video te voy a hablar de libros, pero no de sus protagonistas, ya que en este video te voy a presentar los personajes secundarios que se robaron el show, recomendándote algunos libros donde aparecen mis personajes secundarios favoritos. En este video dejaremos por un momento a un lado los protagonistas y vamos a prestarle el reflector a aquellos personajes que los acompañan. Y sin nada más que decir, comencemos. Como primer libro te presento El juego de las extrañas por Cillian Busby. Y en esta historia vamos a hablar acerca de Sara, un personaje que se roba todas las escenas en las que aparece. En este libro se nos presenta principalmente la historia de Nico, quien es la hermana menor de la chica que ahora está desaparecida, y nos cuenta cómo vive este fenómeno en su entorno familiar, social, en lo policial y sobre todo en su vivencia interna. Pero este libro además está narrado de una forma muy particular, ya que mientras te narran estos sucesos, hay ciertas pausas para hablarnos de otro personaje. De hecho, pareciera que te están contando dos libros distintos, ya que en los fragmentos de Sara se nos narra cómo una chica intenta sobrevivir a un secuestro, de la manera más explícita que es posible. Nos hablan de todas sus torturas y de cómo usó su astucia para anteponerse a ello, haciendo de esto las partes más interesantes del libro, ya que incluso habiéndolo leído yo misma en mi adolescencia me pareció más interesante los aspectos de Sara que los de Nico, porque nos mantiene en constante intriga acerca del por qué está en esa situación. Si bien es un adolescente y es bastante esperado que se comporte de forma rebelde o hasta incluso fastidiosa, creo que este libro no compagina esta personalidad con la trama que intenta narrarte, porque es justamente gracias a la perspectiva infantil e inmadura de Nico que el misterio no llega tan profundo como debería llegar, puesto que el filtro que ella representa nos saca un poquito del misterio y nos pone su perspectiva personal, que en mi opinión está llena de berrinches adolescentes. Con este libro realmente me quedo con el entusiasmo de leer una novela completamente bajo la perspectiva de Sara. Quiero saber por qué, quién, cuándo, dónde y todo lo relacionado a su vivencia en ese cautiverio. Y si hablamos de protagonistas bastante insoportables, este libro no podía quedarse afuera. Te estoy hablando de La chica del tren por Paula Halkin. Aquí tenemos a tres mujeres, Rachel, Megan y Anna, siendo esta última mi personaje favorito. Nuestra protagonista es Rachel. En lo personal, una de las protagonistas más fastidiosas que he leído en toda mi vida. Si en el anterior libro te hablé de una protagonista fastidiosa, al menos a ella podemos justificarla un poco respecto a su etapa de vida. Puesto que es una adolescente, es bastante adecuado que sea un poco irritante. Pero en este libro tenemos a una completa adulta. Alguien que se supone que ya pasó por toda esta etapa de introspección para madurar. Pero parece que la escritora olvidó esa parte. Rachel es la protagonista más irritante de todas y en muchas partes llega a ser tonta, lo que es bastante contraproducente si te digo que este libro trata de resolver un crimen, porque la historia va sobre esto. Rachel es una mujer divorciada y puesto que su divorcio se llevó en circunstancias bastante horribles que implican una infidelidad, las formas que encuentra de gestionar este cambio no son muy saludables. Una de estas formas es observar a su exmarido y a su nueva pareja siempre que va en el tren. Y es por este hecho que se da cuenta que ocurre un crimen, precisamente un asesinato, lo que nos lleva a la historia de averiguar quién es el culpable. Si de algo carece este libro es de personajes bondadosos o simplemente personas decentes. Tanto hombres como mujeres en este libro son una basura, moralmente hablando. Y Anna, aunque fue mi personaje favorito, no es la excepción. En ella tenemos un personaje moralmente gris. Sus malas acciones son bastante injustificables y afortunadamente el libro nunca trata de justificar, pero su historia de fondo es lo que realmente vale la pena y lo que te hace comprender al menos un poco todas sus malas acciones. En Anna tenemos a una mujer marcada por la pérdida y de la peor manera. Tenemos a un personaje que se valió
de los peores actos para sobrevivir. Si antes dije que le prestábamos el reflector a los personajes secundarios, este libro brilla por completo. Pero sí vamos a dejar un poquito de lado a nuestro maravilloso protagonista, porque aquí te voy a hablar de Elizabeth y Frank, el mejor matrimonio de todos. En esta historia se nos habla de un jardinero con muchísimos miedos, que gracias a sus vivencias de la infancia creció con un terrible miedo al mundo exterior, a las personas y a que éstas le hagan daño de forma figurada y literal. Lo vemos crecer y conociendo a la gente aún desde este miedo, y en esa medida va descubriendo que las personas no son tan malas como toda su vida ha creído. Y en esa medida es que conoce a Elizabeth y Frank. Esta es una pareja de personas mayores que están a cargo de un hospital y que ven en nuestro protagonista a un muchacho que necesita aprender muchísimo sobre el mundo, y tienen razón, y le enseñan desde la bondad, el cariño, la curiosidad y el respeto, y nuestro protagonista aprende de ellos los mismos valores. Y puesto que, como te comenté, nuestro personaje principal vive lleno de miedos, vemos en Elizabeth y Frank dos personas que saben ser cautelosos y sensibles con esta diferencia, que esperan pacientemente a ganarse la confianza, mientras viven sus vidas de la forma más amena que les es posible. En realidad, todo este libro es un viaje bastante movido, pero podría describir la experiencia de lectura como una de las más tranquilas y conmovedoras que he vivido en toda mi vida. Ahora voy a sacarlos de esa atmósfera de tranquilidad por completo, porque el siguiente libro no te da ni un espacio para respirar. Te estoy hablando de Carthage, de Joyce Carol Oates. Este libro nos narra la desaparición e investigación de la protagonista llamada Cressida, quien es la menor en una familia bastante acomodada. Además de sus padres, esta familia también la conforma la mayor de las hermanas, Juliet, quien tiene un novio llamado Brett, del cual ahora te voy a hablar. Como ya dije, este libro nos habla de la investigación de una desaparición de quién es nuestra protagonista. Y es de hecho en el foco de esta investigación que se nos habla de Brett, pues es el principal sospechoso. Pero de hecho, para hablarte de Brett, no hace falta hablarte de cosas policiales, porque lo más interesante en su entorno no está en la investigación o lo que pasa producto de, sino en quién es como persona, ya que aquí la autora hizo un personaje sumamente interesante. Brett es un joven militar que ha sido dado de baja por lesiones, que lo han dejado incapacitado, siendo esto un parteaguas en su vida. En este personaje tenemos firmemente detallado todo lo que conforma su vida. Al decirte que es un ex militar, no es simplemente un detalle laboral, es un elemento, pieza fundamental de quién es como persona, puesto que en su periodo de enlistamiento vivió cosas horribles que lo atormentan cada día, y se nos muestran las secuelas de estas acciones y de eventos a su alrededor derivados de la guerra de la forma más cruda posible. Vemos a un personaje destrozado, vulnerable y roto, que intenta rehacer su vida al lado de Juliet, y es justamente este intento por reformarse lo que lo lleva al destino que vive en la actualidad, de una investigación que intenta tacharlo a él como culpable. Y llegados al final, tenemos el libro que me hizo hacer este top. Estoy hablando de Magia Robada de Mary Jo Putney, porque definitivamente necesitaba hablarte del señor Moose y su esposa. Voy a darte la descripción de la trama principal en este libro y no quiero que me tomes como loca. Ten en cuenta que este libro es de fantasía. Se trata de una chica que vive en la era medieval, que es perseguida por un mago que intenta a toda costa acabar con ella. Y en toda esta huida se topa con un caballero que es hechizado para convertirse en un unicornio. Y viéndose ambos vulnerables, deciden huir juntos para salvar sus vidas. Pero una vez dicho esto, debo confesarte que no importa. Lo importante es que en este libro existe Moose y existe su esposa. Moose es un señor inventor que se dedica desde las primeras páginas donde está plasmado a construir una máquina de importancia elemental en este mundo. Y si mi memoria no me falla, hay una competencia bastante importante por ver quién logra construir esta máquina de la forma más eficiente. Y aquí vemos todo su esfuerzo
toda la pasión que tiene por inventar, toda la nobleza de su corazón y todo el amor que le tiene a su esposa, quien lo apoya incondicionalmente. Una parte esencial de que me haya gustado tanto esta historia es justamente que este es un libro de fantasía medieval. Y algo que debo reconocerle enteramente a la autora es que hace la ambientación bastante hermosa. Realmente te crees en estas cabañas boscosas y fantásticas. Por tanto, ver a un hombre tan noble y dedicado llegar a su cabaña con su esposa que lo ama es algo muy dulce de leer. En todas las páginas donde aparece hay una escena que vale la pena, ya sea de Mus mismo, hablándote de sus pasiones, del verdadero amor que siente por lo que hace, de la frustración o el enojo que siente cuando falla, o de ellos dos como matrimonio, donde hay apoyo mutuo y compañía, que a decir verdad contrasta mucho con la historia principal, y a mi parecer eso la hace valer todavía más la pena. Si bien en el juego de las extrañas te mencioné que deseaba una historia completamente centrada en Sarah, aquí deseo una saga completa. Me encantaría saber qué lo inspiró a crear, cuál fue su primer invento, cómo se conocieron él y su esposa, y cuál fue la vida de sus hijos, nietos y tataranietos. Todo lo que tenga que ver con ellos dos a mí me interesa. Espero que te haya gustado y sé que allá afuera también hay otros personajes secundarios que se roban el show y me gustaría saber cuáles son para ti. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.